Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Continuando con la serie de videos, nosotros ya generamos en videos pasados ya la cimentación, la parte del sótano. Ahorita lo que vamos a generar, bueno, o ver cómo se generó es el barandal, que es un railing. Se encuentra en el piso 38. En el piso 38, aquí se encuentra mi railing, es este, y va aproximadamente de 1,20. Entonces, la definición fue sencilla, es la que tiene el mismo Revit. Por default, donde yo puse cuatro rieles, uno a 40, 80, 1,20 y 1,60, que son circulares. ¿Ok? Eh, los postes Los postes llegan hasta el riel número 4, son de 25, tanto el inicial, esquina y la parte final. No le puse un top rail, es decir, no tiene un pasamanos y la razón como tal, pues es que este es un barandal donde va a ir nuestro letrero, el cual vamos a empezar a generar como una familia, al igual que el reloj icónico que está un poco más arriba de la parte digital. Por ejemplo, para la generación del reloj, lo que vamos a hacer es de una familia genérica, es decir, yo creo una familia genérica eh, que está referenciada hacia una cara. Y la razón de hacerlo hacia una cara es que de repente los muros cortina o algunos elementos no lo toman como tal si yo le hago muro, etcétera. Entonces es más seguro hacerlo sobre una cara. En peor de los casos hacemos un plano de referencia y lo colocamos sobre ese plano de referencia. Vamos a hacer la dimensión, por ejemplo, de 5, de 5 de largo en total. Ya tenemos las unidades definidas en metros. Entonces, aquí yo ya puedo poner mi cota. Le voy a dar aquí igualdad para que crezca de un lado y del otro. Y en el caso de la parte, le vamos a dar, por ejemplo, un alto de 3 metros. Entonces, por ejemplo, 1,5 de este lado, 1,5 de este lado. Ok, misma situación, acotamos, eh, damos la igualdad y de esta manera nosotros ya tenemos, perdón, lo que moví, yo quería mover la cota, no los planos. Ok, ya con esto ya tenemos una referencia básica de cómo sería nuestro tablero digital. Por ejemplo, vamos a comenzar, bueno, ya tiene una elevación de default que es de 1,2, esa la podemos cambiar. Vamos a modificar y vamos a poner el ancho del letrero. Si queremos colocar varios letreros o diferentes, vamos a tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner 5 y en el caso de alto, le voy a poner el parámetro alto también en instancia para poderlo cambiar todas las veces. Le voy a poner, por ejemplo, punto 90. Es decir, que nos quede razonablemente delgado y si no, lo vamos ajustando. Eh, ya una vez que los tenemos, en este caso, simplemente tocamos la cota y la asignamos. El ancho y en este caso el alto. ¿Ok? Y obviamente todo está referenciado aquí al centro. Vamos a comenzar haciendo pues una extrusión que va a ser nuestro elemento
que va a estar sobre la cara. ¿Ok? Entonces, siempre es importante saber en dónde vamos a estar colocados. Por ejemplo, el set, pues lo va a poner a en la cara que es el reference level, así como lo estoy poniendo. Y la extrusión, por ejemplo, puede ser el inicio y el final. Ahorita vemos el sentido, si es hacia adentro o hacia afuera. Yo lo voy a dejar precisamente de que sea para las dimensiones del edificio 25 centímetros, está bien. Ok, y si en este caso vemos bueno, esta es nuestra extrusión y esta es, eh, en este caso, nuestra cara. Perdón, este sería nuestro letrero y esta sería en este caso, la cara o la referencia que estamos teniendo. Vemos que funciona, o por lo menos en el sentido está bien. Voy a dar de alta dos materiales, en este caso el material del letrero. Eh, También eh, este podría quedar como tipo, es decir, si cambiamos todos los letreros, si se ponen varios letreros, se cambia todos similares. Vamos a dejarlo en material y vamos a crear otro que va a ser el material display. Ok, del mismo tipo y lo vamos a hacer en este caso material. Y material, por ejemplo, del letrero va a ser un tipo color negro de plástico. Entonces, aquí le vamos a poner que se llame, lo voy a renombrar, que se llame negro plástico, por ejemplo. Donde nosotros aquí en la apariencia, si tenemos la parte de plástico, por ejemplo, podríamos buscar un color eh, negro y en este caso lo más seguro es que sea un negro mate para que no brille nuestro fondo, ¿ok? Si nosotros le damos un clic aquí, obviamente este ya toma nuestro dato y aquí en el display vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un nuevo material, eh, lo vamos a poner, le voy a poner el nombre de display, porque pues bueno, posiblemente aquí podríamos jugar un poquito si el display va a ser amarillo, va a ser blanco, nos vamos de igual forma aquí a este elemento y por ejemplo vamos a escogerlo tipo pues el clásico amarillo, ¿ok? Entonces, misma situación, nosotros seleccionamos cómo se va a ver nuestro display y ya tenemos el display, en este caso va a ser material display y el otro va a ser material. Y si selecciono en este caso mi material, pues aquí yo ya le puedo asignar material letrero, ¿ok? Si en ese momento, por ejemplo, yo le hago, quisiera ver cómo se va a ver en tipo shaded, vemos que va a quedar color negro. ¿Ok? Eh, es bueno que nosotros ya salvemos nuestro modelo y veamos primero antes de trabajar más que funcione. Eh, bueno, ya que lo tenemos, ya lo salvé, le puse nombre reloj digital Torre Latinoamericana y lo vamos a cargar al proyecto. En este caso vamos a cargarlo a nuestro proyecto que hemos trabajado. Eh, Vemos que funciona aproximadamente nuestro letrero. Ya después lo ubicamos con más calma, pero va a estar en esta zona. ¿Ok? Posiblemente vamos a tener que cambiar algo del tamaño, etcétera, pero en términos generales,
nos va a ayudar para ver cómo se va a ver ubicado en alguna parte del edificio. Para el caso del texto, siempre es bueno ubicar el plano donde va a estar eh, nuestros elementos. Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo, eh, en este caso, poner la parte de mi frente, poner el texto. ¿Ok? Entonces, en esta parte lo que voy a hacer es ubicar en dónde colocaría yo el plano de referencia. Por ejemplo, si yo tengo mi plano de referencia, en este caso la vista izquierda, y yo genero un plano de referencia, que lo importante es ponerle el nombre. Vamos a ponerle nombre, que es este inicio texto, por ejemplo, que se llame así el plano, y lo voy a alinear con mi comando AL de align. Lo voy a alinear al frente de mi letrero, como está aquí, para que nosotros podamos colocar el texto. Como nosotros vemos a la parte acá de Create, nosotros podemos poner un texto, vamos a poner este texto y lo vamos a colocar ahorita en cualquier lugar. En este caso lo vamos a ubicar aquí. Y lo que yo busco en este caso es, bueno, ya tengo eh, que es del lado izquierdo, le puedo decir que sea centrado, ¿ok? Le puedo decir que la altura o tamaño de texto, en este caso, vamos a suponer que sea de 40 centímetros para que quede razonablemente grande y es de tipo, por ejemplo, Arial. ¿Ok? Y vamos a ubicar nuestro elemento. Vemos que aquí se ubica al centro. Entonces, eh, yo lo puedo mover aquí al centro. Y en dado caso, si no, también puedo usar el comando align para que nuestro texto quede perfectamente centrado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le digo que este plano se alinee con este y que este plano se alinee con este plano. Ya de esta forma nuestro texto quedó centrado, ya lo tenemos aquí ubicado y yo ya lo que también puedo decirle pues es que qué profundidad va a tener. Por ejemplo, le vamos a dejar 0.15 centímetros, lo cual eh, puede funcionar. En este caso, lo que no tenemos bien, bueno, cuando colocamos el texto, no ubicamos el plano de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, y si no editamos o decimos en dónde queremos el plano, por default nos lo pone en el reference plane, pero por eso es la parte importante de cambiarlo cuando yo ya tengo un plano. Y posiblemente la altura pues pueda quedar de 10 centímetros y probablemente quede bien. Aquí ya estaríamos viendo nuestro letrero. Le voy a poner el material, que en este caso el material es el material de display. Y prácticamente ya tenemos en gran medida nuestro letrero. Posiblemente si no queremos que se note tanto, vamos a ponerle una altura de 5 centímetros. eh,
y queda para las proporciones, yo diría que bien. Vamos a probar cómo se ve cargándolo al proyecto y revisándolo. ¿Ok? En este caso, podría aguantar hasta un tamaño un poco más grande de font y de tamaño. Eso lo podemos ir ajustando. De tamaño de letrero más largo y de font, un font más alto. Uno de los puntos interesantes que yo encontré es que existe un font. En este caso hay un font que encontré en internet que es tipo DS. Lo pueden bajar, es sin costo y la ventaja que tiene es que este tipo de font nos recuerda la forma como son los relojes digitales y sobre todo pues estamos hablando de un reloj digital un poquito ya de ciertos años. Tenemos este que se llama DS Digital, usted se puede encontrar en internet. Eh, Como comentaba, posiblemente podemos cambiar eh, el texto y para eso lo que nosotros vamos a ubicar, bueno, ya quedó el texto, pero vamos a crear una variable que se va a llamar texto, que será el texto del reloj. En este caso la variable es de tipo texto, también es de instancia. Si la quiero cambiar poco a poco y por ejemplo vamos a ponerle, no sé, uh, y le vamos a poner una hora, por ejemplo, las 20:20, ya que todo es mucho de 20, ¿no? Y también podemos tener la altura de este texto, es decir, nosotros podemos crear eh, algo que se llame alto texto, por ejemplo, donde igual de instancia yo puedo agregar la altura del texto, vamos a ponerle por ejemplo 0.5, ¿ok? Y cuando yo selecciono mi texto, tengo en este caso el, nuestra variable texto, le selecciono aquí el texto que yo quiero que se coloque, vemos que queda prácticamente justo, ¿no? Y en este caso el tamaño también lo puedo asignar en este momento. Ahorita reviso porque en la parte de restricciones no quiso cambiar la altura. Ahorita veo eso. Bueno, removió alguna restricción, habrá que ver cuál. Podemos hacer pruebas para ver sobre todo si se sigue centrando, ¿no? Entonces vamos a poner la palabra prueba y bueno, si nuestro texto sigue ajustándose sin problema, pues a las 20:20. Ok, entonces pues ya de alguna manera ya tenemos en gran medida nuestro letrero, podemos cambiar, como mencionábamos, si no la altura, tal vez por ejemplo la altura la puedo cambiar a 1.1 y el ancho lo podríamos cambiar a 6 para que quede es más, de hecho creo que va a ser más, el ancho va a ser de 8 y nuestro texto ya queda razonablemente bien proporcionado. Aquí vemos cómo se vería en nuestro modelo y si este modelo, por ejemplo, yo ahora sí ya lo cierro, lo cargo, le digo que lo carguen como en nuestro proyecto final. Aquí ya tenemos el letrero.
Aquí este letrero se quedó con las dimensiones anteriores, pero bueno, nosotros ya sabemos que el valor de 7 metros, por ejemplo, queda bien. Este, y puede ser un buen tamaño. ¿Ok? Y este ya lo podemos colocar para la parte de nuestro edificio. Vamos a ubicar en las diferentes caras que nos quede nuestro letrero en el piso 41, pues literal centrado a nuestro edificio. ¿Ok? En la parte de modelos genéricos, aquí tenemos nuestro reloj digital de la Torre Latino y lo colocamos como ya habíamos visto y puede quedar exactamente al centro para que quede ubicado de la misma manera como todas las otras partes que quede a la misma altura de todo nuestro modelo. Como se nota, pues es razonablemente fácil colocar en las diferentes vistas nuestro elemento. Vemos que ahí se centra al dibujo. Eh, por default quedó con una altura de 1.1, pero bueno, ya sabemos que podemos cambiar tanto el largo como el ancho, etcétera, y podemos ya dejarlo para que quede exactamente como para que quede exactamente nuestro letrero como sería en todas las vistas. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro letrero del reloj digital. Lo que falta ahora es poner el letrero con el mismo tipo de familia, pero que diga Torre Latinoamericana. Usando el mismo modelo que tenemos, podemos borrar cierta información y ya tenemos todo listo como para poder también colocar nuestro letrero de la Torre Latino. Eh, Le voy a dar que lo salve como una familia que sea de hecho, el letrero de la Torre Latinoamericana tiene un tramo en un color, otro en otro. Es cuestión un poquito de qué tanta precisión nosotros requerimos. Lo primero que vamos a hacer es este texto lo vamos a regresar al reference level. Y la razón que lo vamos a regresar al reference level, que para este caso no necesitamos nosotros un elemento de pues de generar todo un fondo. Este letrero va a quedar precisamente flotando. eh, Inclusive nos va a ser más fácil todo porque ya no necesitamos ni la variable alto ni la variable ancho. Sí vamos a requerir el alto del texto para poder jugar y en el material del elemento del letrero eh, lo vamos perdón, el material del letrero es el que vamos a borrar y nosotros aquí ya pondríamos el letrero que sería latinoamericana, que es como está en las fotos. Lo que estamos ya revisando en las fotos es que dice latinoamericana como tal. Hace mucho tiempo también decía seguros, pero porque eran seguros latinoamericana, ya no
obviamente ya no pertenece a la compañía de seguros latinoamericana, o por lo menos el nombre de seguro ya no aparece. Y vamos a dejarlo como tal, como latinoamericana. Aquí sí vale la pena que cambiemos nuestro logotipo, ya no por la parte de DS digital, sino por algún tipo de font que nos ayude a hacerlo un poco más clásico, posiblemente un Roman o algo así, que sea más tradicional. Para el caso del nombre de Latinoamericana, cuestión de gustos, yo voy a probar con la parte Arial y la altura debe ser una altura obviamente mayor que la que tenemos de nuestro display. Le vamos a poner una altura, por ejemplo, de de un metro y probamos. Ya una vez que tenemos el tamaño, lo podemos cargar en el proyecto eh, y como mencionaba, no me va a dejar colocarlo en, en, en la parte eh, en la parte del barandal. Vamos a tener que hacer un plano, pero el tamaño sí lo podemos ajustar de momento para que cubra prácticamente todo el barandal. Podemos ver que en cuanto a la torre, el letrero latinoamericana, el tamaño del texto del texto está bien de 1.5, y en el caso del material, pues nosotros le podemos cambiar obviamente aquí al material, que puede ser como el que hemos usado tipo aluminio. Ok, vamos a ponerle un color aluminio. Si quisiéramos hacer algo ya con más detalle, lo hacemos. Pero de momento, este sería la parte que nosotros ya podemos tanto salvar como cerrar nuestro modelo y ya lo ubicamos. Recordarán ustedes que en el piso 38 es donde está nuestro barandal, y ahí podemos nosotros ubicar perfectamente un plano para que nuestro letrero quede ubicado en esa parte. Entonces, eh, vamos a crear nuestro plano. Lo podemos colocar separado, y en este caso, por ejemplo, aquí le voy a poner el plano de letrero oeste. Este va a ser el plano para el letrero sur, y así vamos a ir colocando los demás planos. Ya una vez que tenemos nuestros planos ubicados exactamente pegados al barandal, a cada uno le puse el nombre de letrero norte, sur, este, oeste. Ya podemos proceder a ubicar nuestro letrero en ese plano. Por ejemplo, en el caso del letrero que pusimos aquí de Latinoamericana, yo le puedo decir que cuál plano quiero seleccionar, y vemos que acá tengo el letrero norte o sur. En este caso voy a usar el letrero sur, y ahí ya estamos asegurando que nuestro letrero está a esa altura. ¿Ok? Eh, ya nosotros podemos, si quieren, ubicarlo gráficamente o usar un comando tipo align para que ya quede nuestro letrero bien ubicado.
Mismo caso, vamos a hacerlo en las diferentes vistas y eso sería prácticamente todo. Entonces voy a repetir el proceso y les enseño al final cómo queda. Es importante que le podamos seleccionar la mayor precisión posible. Entonces, este letrero, por ejemplo, lo tenemos a 121 y si lo podremos poner 121.15 y así ponemos todos los demás letreros y con un tamaño de 1.5. Simplemente para que no quede duda cómo lo ubicamos nuestro letrero, la única vista que nos falta es la oeste y nuestro letrero lo podemos con drag and drop, lo ubicamos en alguna de las caras, lo que sí ubicamos es que quede al centro del edificio. Eh, Cuando ya lo selecciono, le doy el tamaño de texto, le digo la altura, ok, y en este caso particular todavía no le daba el plano, pero yo aquí selecciono el letrero en este caso de la vista oeste, ok, y en ese momento ya tenemos todas nuestras vistas ya ubicadas. Es decir, aquí ya está el letrero de la torre latinoamericana y del reloj digital en ambas, bueno, en todas las caras. Gracias, estamos en contacto para las siguientes partes de nuestro video.